El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 50% a las importaciones de cobre. Este anuncio lo hizo durante una sesión del gabinete en Washington, aunque aún no está definido cuándo comenzará a aplicarse esta medida. Otras cosas, ya saben, las importantes. Lo hicimos con el acero, como saben, al 50%. Hicimos lo mismo con el aluminio, también al 50%, y recientemente con la madera. ¿Por qué no con el cobre? También aplicamos aranceles a los autos. Y ahora, hoy, es el turno del cobre. Washington no tembló por misiles, sino por una simple firma. El 1 de agosto de 2025, el expresidente Donald Trump, durante una reunión de gabinete transmitida a nivel nacional, declaró: "Lo hicimos con el acero, el aluminio y los autos, y ahora con el cobre, imponiendo un arancel del 50%. Con estas palabras, Trump invocó la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, calificando al cobre como un recurso estratégico para la seguridad nacional e imponiendo un arancel de emergencia del 50% a todas las importaciones de este metal, sin advertencias previas, sin evaluar la cadena de suministro, sin salvaguardas económicas, simplemente una orden política lanzada con furia y sin preámbulos. La respuesta fue inmediata y contundente. En solo 24 horas, Estados Unidos perdió 4.200 millones de dólares en valor de mercado. Los precios del cobre en el COMEX se dispararon un 13% durante la noche, pero el golpe más fuerte vino desde el norte. Canadá, que abastece más del 40% del cobre refinado a Estados Unidos, congeló todas sus exportaciones. No hubo tanques ni sanciones, solo comercio y represalias. Esto no fue una simple modificación de política, sino un ataque directo al núcleo de la manufactura estadounidense. Lo que ahora está en juego no es solo un metal, sino toda la cadena de suministro, millones de empleos, el costo de la electricidad, la construcción, los vehículos eléctricos, y la ilusión del control económico. Trump quizás creyó que defendía a Estados Unidos, pero Canadá acaba de mostrarle cómo luce una guerra económica real. Canadá no titubeó. A pocas horas del anuncio de Trump, Ottawa actuó con precisión quirúrgica. Todos los contratos de exportación de cobre hacia Estados Unidos quedaron congelados de inmediato. Empresas mineras como Teck Resources, HB Minerals e incluso Glencore en Quebec suspendieron sus envíos. Lo que antes era un flujo comercial estable valorado en 9.300 millones de dólares, de la noche a la mañana se convirtió en un foco geopolítico de alta tensión. Esta acción no fue solo simbólica, sino una represalia económica con verdadero impacto. En 2023, más del 52% del cobre refinado canadiense se exportó a Estados Unidos. Al bloquear ese flujo, Canadá no solo interrumpió el comercio, sino la arteria industrial vital de América. El mensaje de Ottawa fue claro: si Washington usa el cobre como arma, Canadá no será la munición. Lo que hizo especialmente efectiva esta represalia fue su momento y precisión. Canadá golpeó antes de que las industrias estadounidenses pudieran adaptarse, antes de que se formaran reservas, antes de que aparecieran proveedores alternativos. El resultado: una parálisis inmediata en la cadena de suministro de sectores clave en Estados Unidos, desde la industria automotriz hasta la energía y la electrónica de consumo. Según The Globe and Mail, funcionarios canadienses describieron esta medida como una reorientación estratégica de sus prioridades comerciales, sin conferencias de prensa ni dramatismos, solo una redirección del metal fuera de los puertos estadounidenses hacia Asia y Europa. Lo que alguna vez fue una relación profundamente interdependiente en torno al cobre, se transformó de la noche a la mañana en una competencia comercial por la supremacía, y por primera vez, Estados Unidos no tuvo la ventaja. El impacto fue inmediato. En una sola jornada, los precios del cobre en el COMEX, con sede en Estados Unidos, se dispararon un 13%, llegando a casi $5,90 por libra, un récord histórico. El mercado interno entró en caos.
Todos buscaban un suministro que ya no existía. Mientras tanto, los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, LME, bajaron ligeramente, reflejando una divergencia marcada. Estados Unidos se convirtió en el mercado de cobre más caro del mundo. Esta diferencia de precios, que alcanzó hasta un 25% entre COMEX y LME, desató una fiebre de arbitraje. Los operadores se apresuraron a aprovechar la oportunidad, pero para los fabricantes estadounidenses fue una catástrofe. Un insumo industrial vital se volvió inaccesible debido a su alto costo, sin alternativas rápidas a la vista. El caos fue más palpable en la cadena de suministro. Fabricantes de placas de circuito, productores de cables eléctricos y compañías de baterías para vehículos eléctricos reportaron ralentizaciones inmediatas. Los departamentos de compras quedaron desorientados y el cobre aún disponible estaba ya reservado a precios inflados por empresas desesperadas por asegurar inventarios limitados. Los economistas calificaron rápidamente la situación como una trampa estratégica en el suministro. A diferencia de otras materias primas, el cobre no tiene sustituto fácil. Su conductividad, durabilidad y presencia en todo, desde teléfonos inteligentes hasta paneles solares, lo hacen indispensable. Eso es precisamente lo que convirtió el arancel de Trump en algo tan desestabilizador. No se trató solo de un problema de costos, sino de una ruptura sistémica en la lógica de oferta y demanda, impuesta por la política y no por el mercado. Los aranceles no generan capacidad de producción nacional, explicó la economista Laura Benson en CNNBC. Solo elevan los precios internos y reducen la competitividad global. Mientras los titulares se centraban en la congelación de exportaciones por parte de Canadá, lo que pasó casi desapercibido fue la jugada más ambiciosa de Ottawa, una transformación completa de su infraestructura comercial del cobre diseñada para excluir a Estados Unidos de forma definitiva. En menos de 72 horas después del anuncio del arancel de Trump, Canadá presentó un paquete de inversión estratégica por $1.800 millones canadienses para expandir su capacidad exportadora de cobre hacia los mercados asiáticos y europeos. No se trató solo de un plan de contención, sino de una hoja de ruta para sacar a Estados Unidos del circuito de refinamiento por completo. El plan contempla el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias en Columbia Británica, líneas ferroviarias de alta capacidad desde las zonas mineras en Quebec y Ontario, y contratos de envío a largo plazo con terminales del Pacífico Asiático. Canadá ya no se conforma con vender cobre refinado a empresas estadounidenses. En cambio, ahora exporta mineral de cobre sin procesar para que sea refinado en el extranjero, eliminando a Estados Unidos de la etapa más rentable de la cadena de suministro. Esto se trata de resiliencia, declaró un alto funcionario del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Estamos construyendo una arquitectura comercial que no sea vulnerable a la volatilidad política de Washington. Los efectos ya se sienten. El cobre que antes iba destinado a refinerías estadounidenses ahora se dirige hacia Seúl, Osaka y Shanghái, donde las plantas de procesamiento son más eficientes y políticamente estables. En resumen, Canadá no solo está diversificando sus compradores, sino que está transformando todo su modelo industrial. Al invertir miles de millones en reconfigurar su sistema de exportación, Canadá está reescribiendo el mapa global del cobre sin esperar la aprobación de Washington y, al hacerlo, está cortando silenciosamente una de las dependencias económicas más estratégicas de América del Norte. A medida que los suministros de cobre se agotaban, la economía real comenzó a fracturarse. Las industrias que dependen del cobre, no solo como mercancía, sino como insumo crucial, quedaron súbitamente expuestas. Los fabricantes de vehículos eléctricos fueron los primeros en resentir el golpe. Cada vehículo eléctrico contiene aproximadamente 80 kilogramos de cobre integrados en motores, placas de circuito y sistemas de batería. Cuando los precios se dispararon, los costos de producción aumentaron en alrededor de $90 por unidad. En teoría y en la práctica, esto se tradujo en pérdidas mensuales millonarias para fabricantes como Tesla y Ford, quienes desde entonces han pospuesto varios proyectos de vehículos eléctricos en el Medio Oeste.
El sector energético tampoco quedó exento. Compañías de servicios públicos en al menos 6 estados solicitaron emergencias para aumentar las tarifas eléctricas, argumentando un incremento del 22 al 25% en el costo de componentes que contienen cobre, como núcleos de transformadores y cables de transmisión. Proyectos de infraestructura eléctrica, desde parques eólicos hasta subestaciones, se han detenido debido a la escasez de materias primas. En la industria de la construcción, el aumento en el precio del cobre elevó los costos de tuberías, cableado eléctrico y sistemas HVAC. El costo promedio para edificar una vivienda unifamiliar en Estados Unidos se incrementó entre $17,000 y $22,000, dejando fuera del mercado a compradores con ingresos medios y paralizando decenas de proyectos habitacionales en áreas urbanas con alta demanda. Incluso pequeños fabricantes de componentes electrónicos en Indiana y Ohio han reportado cancelaciones de contratos, pues sus clientes han desviado pedidos hacia Vietnam y Tailandia, donde los precios del cobre se mantienen más estables. Esto ya no es teoría, afirmó Mark Gilbert, economista senior de UBS. Es inflación real, provocada por una decisión política que ignoró la interdependencia industrial. Y lo más preocupante, aún no hay una solución nacional a la vista. Para millones de estadounidenses, las repercusiones del arancel de Trump sobre el cobre no son abstractas, se reflejan en los presupuestos familiares. Las facturas de electricidad están en aumento. A medida que las compañías de servicios públicos enfrentan costos materiales crecientes, al menos 5 organismos reguladores estatales han aprobado incrementos temporales en las tarifas. La justificación: los componentes a base de cobre, como cables, interruptores y sistemas de puesta a tierra, han encarecido considerablemente, sumando millones a los costos operativos del sector eléctrico. Tanto propietarios como inquilinos también sienten esta presión. El costo de reparar el cableado eléctrico y realizar arreglos en el hogar ha subido en ciudades como Phoenix y Atlanta, donde los contratistas reportan un aumento del 20 al 30% en materiales relacionados con el cobre. En nuevas urbanizaciones, los retrasos se acumulan, no por falta de mano de obra, sino debido a la interrupción del suministro de cobre. Mientras tanto, los tiempos de entrega de productos se alargan en todos los sectores. Desde aires acondicionados hasta teléfonos inteligentes, todo enfrenta cuellos de botella, pues el cobre está presente en casi cada circuito o bobina. Cuando estos retrasos se encadenan, los consumidores no solo esperan más, sino que también pagan precios mayores. En los pueblos industriales del Rust Belt, los trabajadores padecen otro tipo de dificultad. Varias fábricas que dependen del cobre importado para cables y componentes electrónicos han comenzado a reducir turnos o a retrasar nuevas contrataciones, citando la volatilidad del suministro. La administración Biden aún no ha anunciado apoyos específicos ni exenciones para los pequeños fabricantes atrapados en medio de este conflicto. La gente votó por una industria más fuerte, no por electricidad inasequible, dijo Ryan Young, del Competitive Enterprise Institute, en entrevista con CBS News. Este arancel, que supuestamente protege empleos, los está poniendo en riesgo. Si hay una lección aquí, es esta: cuando el comercio global se quiebra, no son los políticos quienes sufren las consecuencias, sino la gente común. Detrás del aumento de precios y el caos industrial se oculta un problema más profundo. Estados Unidos ya no es el centro del comercio mundial del cobre, y esto no es resultado de fuerzas del mercado, sino de sus propias políticas. El arancel del 50% impuesto por Trump no provocó un renacimiento en la refinación nacional. Por el contrario, reveló una verdad incómoda: la infraestructura de refinación de cobre en Estados Unidos está rezagada por décadas. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, solo el 5% de la demanda interna se satisface con refinerías nacionales. El resto depende de importaciones, principalmente de Canadá, Chile, México y Perú. Pero ahora que Canadá se orienta hacia el este y otros exportadores desconfían de la inestabilidad arancelaria, Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado de cadenas de suministro confiables.
Los productores chilenos están priorizando a clientes europeos. Perú ha comenzado a explorar acuerdos ampliados con India. Incluso México estaría reconsiderando sus flujos de exportación hacia Estados Unidos, temiendo futuras tensiones políticas. A medida que sus socios globales diversifican sus mercados, Estados Unidos corre el riesgo de transformarse en un país fuera de sintonía, donde los precios de las materias primas se inflan por decisiones políticas y no por escasez real. La situación recuerda los errores de la era Hoover en los años 30, cuando los aranceles proteccionistas estrangularon el comercio internacional y profundizaron la Gran Depresión. Hoy, economistas advierten sobre una trayectoria similar: un nacionalismo de recursos que fracasa, aleja a los proveedores y no fortalece la producción nacional. Estados Unidos ha sobreestimado su poder, señaló Dana Feldman, analista de política comercial en Bloomberg. El cobre no es petróleo. No puedes perforar para salir del problema. Necesitas alianzas a largo plazo y, ahora mismo, Estados Unidos está quemando puentes. Sin reformas urgentes ni un reajuste diplomático, Estados Unidos enfrentará algo más que precios elevados del cobre. Enfrentará la pérdida de control sobre una cadena de suministro que alguna vez fue suya. Cuando Donald Trump firmó el arancel sobre el cobre, el objetivo era claro: proteger la industria nacional, reducir la dependencia extranjera y mostrar fortaleza. Pero 6 semanas después, los resultados cuentan una historia muy diferente. 4,200 millones de dólares en comercio perdido, inflación de 2 dígitos en sectores que dependen del cobre, retrasos en vehículos eléctricos, viviendas más caras, producción estancada y, aún peor, Canadá, antiguo socio comercial confiable de Washington, ahora se posiciona como rival estratégico, construyendo nuevas rutas y alianzas que deliberadamente excluyen a Estados Unidos. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses pagan el precio, desde facturas eléctricas y costos de construcción hasta productos electrónicos retrasados y menor crecimiento en el empleo. El impacto es amplio. Para familias trabajadoras ya golpeadas por la inflación, este arancel ha añadido una nueva capa de dolor económico. Fabricantes como GM y Ford reportan pérdidas significativas, mientras que empresas de energía renovable posponen proyectos clave para ampliar la red eléctrica debido a la escasez de cobre. Y, como advirtió recientemente The Financial Times, el verdadero costo económico no será visible hasta el cuarto trimestre, cuando los inventarios se agoten y se acumulen pedidos pendientes. En resumen, esto no fue una jugada estratégica brillante, sino una emboscada política sin plan de salida. Por eso debemos preguntarnos: ¿es esto lo que Trump entendía por ganar? Porque lo que estamos viendo se parece menos a una victoria y más a una herida autoinfligida que no solo duele una vez, sino que sangra durante trimestres, incluso años. Y si el giro de Canadá se consolida y Estados Unidos no logra reintegrarse a la red global del cobre, podría ser el comienzo de una nueva era comercial, donde América ya no sea el nudo central, sino solo un comprador más en un mercado que ya no controla. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.